Hola y bienvenidos al canal de La Latina TV. La Latina TV. TV, bueno, TV, da igual. La Latina, vaya. La Latina TV. Hoy os vamos a mostrar un lugar en Bratislava que simplemente es increíble. Asombroso. En nuestra ciudad, en Bratislava, y gente de aquí ni lo conoce. No pueden entrar ni turistas, ni gente de Bratislava, ni nadie, solo con un permiso exclusivo. Y nosotros lo hemos tenido gracias a un amigo nuestro. Sí, así que vamos a aprovecharlo, os lo enseñamos, lo disfrutamos y vamos ya, ¿no? Vamos, con nuestro amigo, vamos. Bueno, finalmente estamos en Stara-Ternitsa, el mercado viejo. En español, mercado viejo. Muy bien. Sí, Por sí, lo que veo aquí, hay mucha gente joven, Sí, ¿no? una zona de reunión para jóvenes normalmente. Los sábados hay mercado de abastos, durante un día normal te puedes tomar unas tardecitas con amigos. Y ahora a ver si llega Castor, que parece Sí. que ya llega tarde, ¿no? No. Hemos quedado allá, en Allá. ese edificio de ahí, hemos quedado con Castor. Ah, vale. Bien, vamos. Nos acercamos a ver qué nos cuenta este hombre, ¿no? Sí. Siempre me he preguntado qué es eso de allí. Desde afuera se ve que hay unas ruinas, pero hoy nuestro amigo Castor nos ha invitado a ir dentro de lo que hay allí. Nunca has estado, ¿no? Nunca ha estado y supuestamente Castor va a estar allí dentro ya. Así que vamos. ¿Ya estás abajo? Sí, ya he bajado. Hay que bajar, como ves, una escalera, aquí un poco complicado. Tenemos aquí lo que queda de la capilla y tenemos que meternos aquí dentro de la capilla. Pero la entrada es así un poco complicada. Vale, ya estamos dentro. Como veis, quedan los restos. Aquí está la entrada. Bien. Y aquí tenemos a Daniel, cuidado, que está ya bajando. Está complicado, ¿eh? Está complicado, pero parece ser que la sorpresa que nos espera dentro es increíble. Nos han dicho que está muy interesante, a ver qué tenemos. Estamos entrando a la cripta, nos está esperando nuestro amigo Castor, aquí lo tenemos. Hola. ¿Qué tal, Castor? Muy bien, gracias. Hola, Hola, ahoy. Petra. Ahoy. Petra, ¿Dónde ya. estamos? Bueno, hombre, estamos en la antigua capilla de Santiago Apóstol, la única en Bratislava. Pero por lo que estoy viendo, esto está lleno de huesos humanos. Sí, es que la capilla era una capilla de cementerios que hay aquí alrededor, todavía existen, y todo este sector sirvió de cementerio desde más o menos comienzos del siglo XII hasta María Teresa de Austria, que fue la que prohibió enterrar dentro de los límites de la ciudad. Vemos que está lleno de huesos, tenemos ahí enfrente huesos, aquí debajo incluso hay más huesos, y me está contando que esto era, digamos, parte del cementerio de lo que ahora es Stara-Ternitsa y el edificio grande. Manjelak, el rascacielos de Bratislava. Sí, el ¿Y hasta Mandelbrot. qué año fue, digamos, esto cementerio? Hasta el reinado de María Teresa de Austria. Ajá. O sea, ¿Qué año concretamente? 1757, ¿no? 47. 47. 1747, Ajá, sí. muy bien. Entonces, hasta 1747, la parte de arriba era un cementerio, que ahora, como veis, no es un cementerio, son una plaza, Es una zona muy edificios, social, de hecho. una zona de ocio. Muy Pero social. debajo de la plaza tenéis esta cantidad de huesos. Vale, Castor, ¿y desde qué año, digamos, empiezan aquí a almacenarse cuerpos? Bueno, los huesos de lo que vemos aquí. ¿Desde qué año es? ¿O Sí, desde qué los siglo? arqueólogos hablan del siglo XII, de comienzos del Ajá. siglo XII, que ya aquí se comienza. O sea, desde el siglo XII se empiezan a depositar, digamos, los cuerpos que estaban en el cementerio de arriba y se van almacenando aquí los huesos. Y si excaváramos, o sea, encontraremos y más huesos Exactamente, debajo. sí. Bueno, aquí veo que ahí tenemos un fémur, ¿no? Puede ser una especie Sí. como de fémur o rótula o no sé, pero es impresionante. Y esto recordemos que está debajo de la plaza de Stara-Ternitsa, Pleno centro de Bratislava. en el pleno centro. Pero ahí tenemos una caja también con huesos. Es simplemente
impresionante, ¿no? Sí, 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 la verdad es que no me esperaba tanto hueso. No. Bueno, y de esta cantidad de huesos, ¿qué tipo de personas son las que hay aquí, digamos, enterradas? ¿O Sí, estos huesos a quién pertenecen? son ciudadanos de Bratislava. Sí. Es muy probable, pero también que haya peregrinos, Ujú. porque se han encontrado algunos objetos de otros lugares de Europa y pues por aquí pasaba el camino de Santiago y hay documentos que dicen Ujú. que algunas personas iban a Roma, a Santiago, entonces... Santiago de Compostela. De Compostela. Ujú. O sea, podemos decir que aquí también es posible que haya enterrados peregrinos. Muy probablemente, sí. ¿Y esta capilla, cuándo se descubrió? ¿En qué año y por qué se descubrió? En el 94. O sea, en 1994. O sea, hace poco, hace nada. Sí. Y la descubrieron al hacer unas excavaciones para construir unos baños públicos aquí. O sea, hacen unas excavaciones para hacer baños públicos Vaya. y se encuentran esta Descubrimiento Sí. inesperado. increíble sorpresa. Vale, ya finalmente la última pregunta, Castor. Tenemos esto, para nosotros nos parece algo que para turistas o que llama muchísimo la atención. Actualmente nos has dicho que está, digamos, no se puede entrar, pero ¿qué piensa hacer la ciudad o qué quiere hacer la administración con esta? Pues la idea es hacerla, que la gente pueda venir, que la pueda ver, pero eso quién sabe cuándo será, porque hace falta hacer excavaciones arqueológicas, no solamente aquí dentro de la capilla, sino en todos los alrededores. Porque realmente, o sea, si excavamos van a aparecer Más más huesos, más cosas, pero realmente no sabemos qué podemos encontrar aquí debajo. No. Esta capilla estaba fuera de la muralla de la ciudad y se destruyó en 1529 porque en el 1526 hubo una batalla entre el Reino de Hungría y el Imperio Otomano, en el cual perdió Hungría. Entonces, ante el miedo del avance de las tropas turcas, decidieron destruir la capilla y usar las piedras como fortificación en las murallas o ampliar las fortificaciones de la ciudad, que finalmente fue sitiada por el Imperio Otomano, pero no fue conquistada. Así que, como veis, fue destruida, pero queda la parte, digamos, parte subterránea de la capilla. Ahí tenemos el edificio de Mangelak y aquí era la entrada a la capilla. ¿No? ¿Correcto? Sí, He dicho que esta aquí es era la entrada. la superficie histórica, esto Sí. sería el suelo, lógicamente aquí tenemos el suelo del edificio y la entrada estaría aquí. Y ahí estaba el altar. Oye, Castor, tengo una pregunta. Sí, Estoy dime. viendo que hay como marcas. Aquí hay otra marca. Aquí tenemos otra marca. Estos ¿A son qué se los- debe esas marcas? Los canteros que tallaban Sí. la piedra, cada uno firmaba Ujú. las piedras que O sea, cada piedra tiene una la firmaban. Sí. Ujú. O sea, trabajo muy personalizado realmente. Sí. Mira, aquí ves otra y aquí la ves otra. Sí. O sea, cada piedra Es diferente. sí tiene. Entonces podemos decir que esta piedra la hizo un cantero Señor A, y esa piedra, que vemos aquí la marca, la hizo otro cantero. más bonita esta firma. Sí, pero más o menos yo creo que la estructura de la piedra es exactamente igual. No sé, Sí, no sí, se sí, ve sí. igual. ¿No? Más Sí, o sí, menos. Sí. Bueno, ya hemos salido de pues este espacio que hay en la plaza. Entonces, digamos que toda esta explanada era antiguos cementerios. Sí, un cementerio antiguo. Exactamente, estamos parados aquí en lo que era el antiguo cementerio de la ciudad, o uno de los antiguos cementerios de la ciudad. Todo. Debajo del mercado, Sí, hasta creo el que McDonald's. no, hasta el McDonald's llegaba, parece que hasta aquí donde viene el tranvía, por donde Sí, pasa el sí. tranvía. Pero era grande, era... O sea, grande. todo esto
era un antiguo cementerio y posiblemente ahora en los cimientos siga habiendo huesos. efectivamente. Huesos humanos, claro. Aparte de aquí, en la antigua capilla de Santiago, está llenísima de cientos y cientos y cientos de huesos humanos. Una pregunta, Castor. Yo siempre que he estado en esta plaza aquí, que aquí es una plaza muy normal, que viene la gente a beber y yo que sé, a pasar la tarde, yo he visto que aquí el suelo es diferente. Aquí es como un gris oscuro y aquí es un gris claro. Y tiene como una forma grande. ¿Esto a qué se debe? Sí, estos son, el adoquín oscuro marca los cimientos o el plano de la antigua iglesia de San Lorenzo. Que estaba San aquí. Lorenzo, que casualmente nació en Valencia, en España, ¿Ah, sí? y es patrón de Huesca, No lo una sabía. provincia de España. Sí, sí, no lo sabía. Pero Bueno. sí, aquí era la iglesia de San Lorenzo y era tan grande que competía con lo que es hoy la catedral de San Martín, la catedral de O sea, Bratislava. podemos decir que esta iglesia era incluso más grande que la catedral actual. Sí, Se exacto. piensa. Y esto está fuera de las murallas, que las Sí, murallas sí, estaban allá. exacto, las murallas llegaban hasta aquí. Ajá. ¿Eh? ¿Podemos ir a ver las murallas? Claro, claro, vamos, vamos a ver las murallas. Allí tenemos la parte de detrás del mercado y aquí tenemos restos de la antigua muralla. Entonces, la iglesia realmente estaba fuera de la muralla, pero muy cerca, ¿no? Muy Sí, cerca sí, sí. De lo que era la muralla. Estaba prácticamente pegada, pero fuera de la muralla. Sí, sí. Es una muralla bastante sólida, ¿no? Sí, sí, Da claro. seguridad, da seguridad. Precisamente por eso fue que tumbaron la iglesia de San Lorenzo y la capilla cuando amenazaba la invasión de los turcos. Tuvieron que destruirla para que fuera de la muralla no quedara nada y también para utilizar el material para reforzar las O murallas. sea, más fácil utilizar la piedra que ya estaba en la iglesia, Claro, juntarla y a la además- muralla y hacerla más. Que como Ajá. la iglesia Más estaba sólida. fuera, podría servirles de protección Ajá, al Ok. ejército Sí, invasor, sí, 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 sí. entonces no podía ser. Una pena, ¿no? Sí, claro. Una Claro, pena. claro. Entonces, Castor, es posible que aquí haya restos de la antigua capilla y de la antigua iglesia de San Lorenzo. Efectivamente, muy, muy posible. Sí, sí. Estamos en la plaza principal de la ciudad de Bratislava, La Plaza Mayor. la Plaza Mayor, donde todos los turistas han venido, la tienen que conocer y casualmente aquí tenemos una marca del Camino de Santiago. Exactamente. ¿Y eso sí. por qué es, Castor? Pues porque por aquí pasa el camino. Aquí el camino viene del oriente de Eslovaquia, del este, y precisamente en la capilla de San Lorenzo que acabamos de visitar, ahí llega el camino eslovaco, llega el camino húngaro y de ahí sale ya, comienza, podemos decir, el camino austriaco. Ajá. ¿Sí? Pero aún les queda mucho a los peregrinos, ¿no? Para llegar a Santiago. Sí, decimos 3.333 kilómetros. Wow. Es una buena distancia, Sí, ¿no? buena Realmente distancia. es una buena distancia. Ya hemos terminado. Muchas gracias, Castor, por habernos mostrado esta cosa desconocida de la ciudad que Una yo creo sorpresa. que No, nadie muchas gracias, conoce. muchas Nadie gracias. conoce. Y yo les he traído la vieira eslovaca. Muchas gracias. Sí. Sí, sí. Para que a ver si se animan a hacer el camino de Santiago aquí en Eslovaquia. Algunos días igual sí, pero todo. No, se sí. puede hacer por etapas. Por Sí, sí. etapas, sí. Bueno, pues Ok. aunque nos tome tiempo, gracias. algo haremos. Y seguro sí. que en alguna ocasión Muchas gracias. nos cuentas Muchas gracias más a ti cosas y sobre a el ti. camino. Ok, sí, claro, Entonces, claro. Seguro Con que mucho en el gusto. canal veréis Bueno. nuevos vídeos con Castor sobre este tema. Y Curiosidades sobre históricas Sí. en Eslovaquia. Adiós. Bueno, hasta Adiós. luego. Gracias. Gracias.